Buenas noches, América. Hace días que hablamos en NTN 24 de las crisis en América Latina. Crisis sociales, protestas, violencia en la mayoría de esas protestas que hemos visto en las calles. Muchas de ellas tienen un elemento en común: la desafección y la inconformidad de los ciudadanos que viven en esos países. Lo vimos en Chile, en Ecuador, en Colombia. También lo hemos visto, tal vez con no la misma intensidad, en Argentina o en Panamá, o en República Dominicana, o en Haití. Pero en general en todas hay una sensación de desconexión con la clase política por la falta de oportunidades, porque ven que las políticas que han llevado a cabo los diversos gobiernos, no solo los que gobiernan actualmente, sino los anteriores, no han satisfecho esas necesidades y sobre todo esas aspiraciones. En este programa especial, hoy, en Cuestión de Poder, queremos recuperar 4 conversaciones que nos tienen que ayudar a comprender esas crisis y también la de Venezuela, que se eterniza, sí, y a algunos les lleva al desánimo, pero queremos profundizar, queremos recuperar en las conversaciones que mantuvimos con los expertos que nos acompañaron en las últimas semanas, 2 conversaciones particularmente interesantes de Venezuela. Esta es una edición especial de Cuestión de Poder, una edición especial que pretende fijarse en esas desigualdades, en esa crisis de esa llamada época dorada de América Latina que no dio los resultados que se esperaban, y en las sanciones en Venezuela, esa crisis política, económica, social y que luego se ha transformado en humanitaria y regional. Las sanciones en Venezuela. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, en Bogotá y en Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos a esta edición especial. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos, bienvenidos a Cuestión de Poder, hoy para centrarnos en 2 grandes áreas. Vamos a comenzar por la crisis en Venezuela y nos queremos fijar en las sanciones, esas sanciones impuestas por la comunidad internacional, particularmente por Estados Unidos, al régimen venezolano. Lo que comenzó siendo sanciones a funcionarios, a altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, se acabó convirtiendo también en sanciones a la economía venezolana que sintieron de una u otra manera también los ciudadanos. En una conversación reciente que mantuvimos con el investigador Dani Bahar del prestigioso instituto aquí en Washington, Brookings Institution, hablamos sobre esas sanciones, sobre si la crisis las antecede o las precede y ese debate que las acompaña. Esta fue nuestra conversación que hoy recuperamos con el investigador Dani Bahar. ¿Por qué es el chavismo la peor de las sanciones? Bueno, porque la crisis humanitaria que vive Venezuela ha sido básicamente manufacturada por décadas de políticas erróneas, además de corrupción y todos los demás temas políticos y sociales que han pasado en el país. Pero, como dicen en Estados Unidos, el pudín está en el plato, ¿no? Cuando uno ve los datos, ya para el año 2016, un año antes de que entrara la primera sanción, ya la economía venezolana estaba en un nivel de crisis muy alto. Las importaciones de comida habían bajado ya por 70%, las importaciones de medicinas habían bajado por 60%, por eso había tanta escasez. La mortalidad infantil, que es una buena métrica para entender el sistema de salud, había aumentado por 40% hasta el año 2016. De todas maneras que cualquiera que haya sido un efecto de las sanciones, si es que lo hubo, es muy pequeño comparado a la gran catástrofe que causó el chavismo. ¿Pero las sanciones han contribuido a acentuar esa crisis? Es difícil medirlo y hay varios tipos de sanciones y yo pienso que tal vez hay que hacer estudios más completos, pero yo pienso que es académicamente deshonesto hablar del efecto de las sanciones sin mencionar el hecho de que la gran crisis es causada por las políticas del chavismo. Yo pienso que hay que ser correctos y entender las dimensiones de cada
de que juega cada periodo, el rol que juega cada periodo. Si, digamos, si estamos viendo que ya para el año 2016 la economía venezolana estaba con indicadores que son iguales o comparables a los países en guerra, las sanciones quizás pueden haber contribuido a algo, pero es deshonesto pensar que ellas son las causas de la crisis. ¿Fue deshonesto Jeffrey Sachs cuando dijo que las sanciones habían provocado una cifra en un artículo académico, o al menos así lo presentó, de 40.000 muertos? Esa cifra nosotros la debatimos en nuestro propio estudio, mostrando que metodológicamente la conclusión de ese número es erróneo. Es imposible simplemente decir que algo es causal comparando el antes y el después. Hay muchas cosas que pasan que es difícil, que es el gran reto de un académico serio, de poder decir esto A causa B. En el caso de las sanciones del 2017, que son las que nosotros estudiamos, son las sanciones que le impiden al régimen venezolano emitir más deuda. Por un lado, uno ya puede pensar que estas sanciones no podrían tener mucho efecto porque ya el régimen estaba muy aislado de la comunidad financiera internacional. Vamos, nadie le quiere prestar dinero a un régimen que no puede pagar. Lo que decide hacer Jeffrey Sachs y su coautor es que ellos ven que simplemente después de esa fecha hay una caída o continúa la caída de la producción petrolera, y ellos hacen un cálculo, lo que llaman un cálculo detrás del sobre, un cálculo muy pequeño para decir que esa caída en producción es equivalente a un número de muertes, y eso es un cálculo muy poco riguroso y que deja mucho que desear. Realmente la metodología muestra que no hay forma de establecer ese número. ¿Cuándo empieza a complicarse la economía venezolana? Yo diría que en el año 2013-2014, cuando los precios del petróleo bajan. La razón es que la economía venezolana, si uno lo juzga desde afuera, viéndolo históricamente, tuvo un periodo de crecimiento, sobre todo, y digamos, de reducción de pobreza, en los años que Chávez era presidente, pero eso es un logro no tanto de las políticas de Chávez, sino es un logro de tener, de gobernar en la etapa petrolera más amplia desde el punto de vista de precio y de duración que tuvo Venezuela en la época moderna. Pero, de acuerdo, pero Chávez era presidente y se redujo la pobreza. Alguien podría decir, oiga, sí, pero no le quite mérito. No, claro que se redujo la pobreza. La pregunta es cómo se redujo la pobreza. Porque la pobreza que Chávez logró bajar del 80% al 40%, hoy en día está de vuelta en el 90%. Hoy en día 9 de cada 10 venezolanos son pobres. Es un número mayor al que había cuando Chávez empezó su periodo. Entonces, ¿qué pasó en Venezuela? Que en Venezuela básicamente hicieron exactamente todo lo contrario a lo que te dice un libro de economía básico para un estudiante en su primer año. Que es que en el momento donde había una cantidad de ingresos sumamente alta por los ingresos petroleros, no solamente usaron todo eso en programas que aumentaban el consumo, que está muy bien aumentar el consumo, es muy bien permitir a las personas que consuman más, pero se endeudaron. El país se endeudó de una manera insostenible. Lo que Venezuela podía pagar, la deuda externa que Venezuela podía pagar en 5 meses de exportaciones a mitad de los años 2000, hoy en día necesita más de 5 o 6 años de exportaciones para poder pagar toda la deuda externa. Exportación de petróleo. Exportaciones de petróleo, que es la mayoría de lo que exporta Venezuela. En el momento que caen los precios del petróleo, Venezuela se encuentra en una situación donde no tiene más ingresos, donde nadie más le puede prestar dinero porque tiene una deuda insostenible. Y lo que hacen es, y es un tiempo donde el sector privado tampoco puede responder a la oferta, a la demanda. No puede responder porque el sector privado tiene muchas regulaciones, controles de precios. Todo el consumo que vimos en los años de Chávez estaban basados en importaciones. En el momento que no hay más divisas, que no hay más dólares, las importaciones bajan, como dijimos en el estudio. Por eso es que no hay comida, no hay medicinas o no hay ningún tipo de bienes básicos. Y eso es lo que también causa otra vez que la pobreza suba. Las personas no pueden consumir, no hay bienes para consumir, no hay recursos. Hay una deuda muy importante que el gobierno decide, en su momento el gobierno o el régimen decide pagarla imprimiendo dinero. Y eso genera la hiperinflación. Entonces son un montón de pasos uno tras otro completamente prevenibles que han manufacturado esta crisis. ¿Está diversificada la economía venezolana? Es decir, vamos a en algún momento salir del impasse en el que nos encontramos, histórico, el madurismo, el proyecto de revolución del siglo XXI, si se puede llamar así,
ya ha demostrado que es un fracaso, en algún momento tiene que terminar. A partir de ese momento ya hay muchos que han especulado sobre cómo hay que darle la vuelta, cuánto dinero necesitan, de dónde tienen que venir estos fondos, de qué parte de la comunidad internacional, organismos internacionales. Pero nos vamos a encontrar con un país, como decía usted, endeudado. ¿Cómo es hoy la economía venezolana para arrancar en ese punto de inflexión? Bueno, Gustavo, es la pregunta de una de las más importantes que tenemos el reto por delante. La economía venezolana hoy en día es como un carro que no tiene gasolina, no tiene repuestos, no ¿Pero tiene ese carro cauchos. qué es? ¿Un 600 que decimos en mi tierra? ¿Un 500 o es un Ferrari destartalado que hay que darle un poco de forma? Creo que tiene la capacidad de llegar a ser un Ferrari, pero definitivamente hoy en día no lo es. Pero hay que ir paso a paso. Lo primero es que hay que traer gasolina para que el motor pueda funcionar, traer los cauchos para que el carro pueda andar. Por eso va a ser tan importante la ayuda de la comunidad internacional, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, que entren para aliviar la falta de divisas que hay en el país, para que las personas puedan consumir, para que el sector privado pueda importar los bienes que necesitan para producir, etcétera, etcétera. Hace falta una inyección en el primer lugar. Y es muy cierto lo que tú dices, que hay un problema estructural de la economía venezolana que tiene décadas, que es que se basa mucho en el petróleo. ¿Cuánto es mucho? Hoy en día el petróleo es casi la única exportación de Venezuela, por encima del 95%. Esto de exportaciones, pero en industria. Industria, bueno, digamos, la industria. Recuerda que en el PIB generalmente tienes el gobierno, tienes servicios que son parte importante de la economía. Pero eso no es una economía pero en la productiva. industria. Claro, en la industria, bueno, hay mucha economía por dentro, pero en la industria representa una gran parte. No tengo el dato ahorita en la mente, pero es definitivamente una gran parte. No es una economía diversificada en lo absoluto. Es un problema que no solamente lo tiene Venezuela, es un problema que generalmente ocurre en muchos países que son exportadores de petróleo o de recursos naturales. Muchos países han sabido afrontar ese reto. Yo pienso que ese va a ser uno de los retos más importantes de Venezuela, cómo aprender esta lección y cómo realmente crear una economía que sea robusta, que sea fuerte, que no dependa del precio de un solo producto. Y yo creo que un factor muy importante que va a lograr eso, que hoy en día es nuestra mayor tragedia, pero puede ser nuestro mayor tesoro, es la vasta migración de venezolanos alrededor del mundo, que hoy en día están trabajando en diversas áreas, que están aprendiendo y que con su conocimiento y tecnología van a poder ayudar a reconstruir el país. ¿Han calculado ustedes cuánto tiempo, desde el momento en el que se pongan manos a la obra, la economía venezolana puede empezar a despegar? ¿Estamos hablando de décadas, de lustros? Yo pienso que estamos hablando de décadas. No que empiece a despegar, que se recupere. Digamos, que llegue tal vez al mismo momento de donde estaba antes de que empezara a entrar en recesión. Hay que recordar, la recesión venezolana es sumamente grande. El PIB de Venezuela ha caído por aproximadamente el 50%. Esto es muchísimo más grande de lo que fue, por ejemplo, la crisis del 29 en Estados Unidos, del año 1929, o la recesión del 2008 también. O sea, estamos hablando de esas imágenes históricas que la gente se tiraba de los rascacielos de Nueva York porque lo había perdido todo. Claro. Y la gente hacía filas o colas para adquirir un producto básico. Exacto. O sea, si uno ve, digamos, la caída relativa del PIB en esa época y la de Venezuela hoy, la de Venezuela es mucho más grande. O sea, es la mitad de la producción de Venezuela se ha desvanecido, no existe, ¿no? Entonces, volver a recuperar y llegar a ese punto puede tomar unas décadas y después de ahí ojalá eso ya genere un crecimiento sostenible, pero no va a ser fácil, no va a ser inmediato. Cuando hay procesos de reestructuración, normalmente hay recorte de gasto público porque hay un gran endeudamiento, se priorizan otras políticas. ¿Quién va a pagar? ¿Qué parte de la sociedad venezolana va a sufrir más cuando lleguemos a ese punto? Eso es un punto sumamente importante porque generalmente sobre todo cuando uno habla del Fondo Monetario... Bueno, estoy pensando en Argentina. Que está pasando, no son comparables las crisis, pero cuando Macri ha tenido que aplicar recortes y reestructurar la economía porque estaban en un proceso de recesión, de caída, la población más vulnerable es la que ha tenido los recortes, ha sufrido más la inflación, y entonces ahora vemos cómo muchos de ellos están volviendo a el peronismo o el kirchnerismo, que es lo que provocó esa crisis. Y dices, ¿cómo, desde fuera, cómo puede ser que esos ciudadanos voten esto? Y es porque las políticas de Macri no han convencido
o no les han ido bien en su bolsillo. Claro. Y el caso de Venezuela yo pienso que es un poco diferente, porque cuando vienen estas instituciones a pedir un recorte, el Fondo Monetario, que es el con el que Latinoamérica generalmente tiene malas memorias, lo piden en un momento donde hay un gasto muy grande, donde hay mucho consumo. En Venezuela ese ajuste ya ocurrió. Digamos, ¿cuándo? en Venezuela, bueno, en estos años donde hay escasez, donde no hay consumo, donde las importaciones han caído. O sea, digamos, ya la economía está en un nivel tan malo que el ajuste ya pasó automáticamente. Quiere decir que la mayor parte de la población vulnerable ya lo está sufriendo. Claro, o sea, en Venezuela... Pero no pueden sufrir más. O sea, sí, o sea, llegamos a un punto donde siempre, o sea, si este régimen se mantiene, es posible que sigan sufriendo más, pero, digamos, gran parte de la caída ya pasó. Otra vez, este dato es espeluznante. El sueldo mínimo venezolano hoy en día alcanza para comprar 6.000 calorías por día, de la caloría más barata. O sea, tú vas al mercado y buscas... Deme una referencia. Usted me dice 6.000, me puede parecer mucho. Sí, y lo voy a decir, y eso es poco, alrededor de la mitad de lo que necesita una familia de 5 personas para subsistir. O sea, un sueldo mínimo en Venezuela, básicamente, si se usa todo el sueldo para comer, para una familia de 5 personas no se puede alimentar toda la familia. Señor Bajar, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Vamos a la pausa. Continuamos en Cuestión de Poder, en esta edición especial, hoy hablando de Venezuela, antes de entrar en la crisis económica de América Latina. Venezuela decimos porque en los días recientes se ha hablado de España como país, según Estados Unidos, o al menos algunos funcionarios del gobierno de Donald Trump, que ven a España como un país que de alguna manera está ayudando a encontrar un cierto aire económico al régimen de Nicolás Maduro. Esa es, como mínimo, la interpretación que hacen funcionarios que no revelaron su identidad, diciendo que gracias a unas cuentas abiertas en el Banco de España, en el Banco Central Español, el gobierno de Maduro encontraba por ahí la posibilidad de canalizar recursos que las sanciones internacionales le privaban. Con la conversación que mantuvimos con el corresponsal del diario El Mundo, Pablo Pardo, descubrimos que esas cuentas forman parte de la normalidad de la relación entre dos países, entre Venezuela y España, y que en el fondo esas cuentas están inactivas y que por lo tanto muy difícilmente podían dar el resultado de las acusaciones de la administración estadounidense al gobierno de España. Esta fue nuestra conversación con Pablo Pardo. ¿De qué está molesto el gobierno de Estados Unidos? Bueno, el gobierno de Estados Unidos, en función de una regulación, creo que es del 5 de agosto, se da a sí mismo, digamos, el derecho de sancionar a gobiernos y a instituciones dependientes de gobiernos de terceros países que tengan relaciones económicas con Venezuela. El Banco Central de Venezuela y el Banco de España tienen lo que se llama una cuenta de corresponsalía, que son cuentas que los bancos centrales tienen unos en otros para llevar, digamos, a cabo operaciones entre gobiernos. Y esta cuenta, que en buena medida por razones históricas el Banco de Venezuela tiene en el Banco de España, es lo que ha provocado, digamos, estas filtraciones por parte de altos funcionarios del Tesoro de Estados Unidos, específicamente a la agencia de noticias Bloomberg, que ya empezaron en el mes de septiembre, que continuaron en octubre y que ahora a finales de octubre han vuelto a plantearse. Digamos que lo que sucedería si Estados Unidos sanciona al Banco de España sería que fundamentalmente las empresas y las personas de Estados Unidos no podrían llevar a cabo ningún tipo de relación financiera o transacción con el Banco de España. Esa cuenta es plausible pensar que pueda ser utilizada por un gobierno acusado de implicaciones o de relación con el narcotráfico, vamos a decir presuntamente, a pesar de que hay casos de corrupción que afectan y que ya están probados de altos funcionarios del chavismo, pero que sea utilizada como plataforma para canalizar esos recursos ilícitos, utilizando esas estructuras diplomáticas y financieras internacionales entre gobiernos? Teóricamente sí, porque bueno, es decir, una cuenta puede servir para cualquier cosa. En la práctica no, por dos motivos. Uno, porque España no se va a meter en un conflicto a gran escala con Estados Unidos para financiar al chavismo. Dos, porque el Banco de España
es técnicamente parte del Banco Central Europeo, con lo cual, digamos que si Estados Unidos sancionara al Banco de España, estaría indirectamente, de alguna manera, afectando al Banco Central Europeo. Es como si España sanciona, o el Banco Central Europeo sanciona a la Reserva Federal de Kansas. En el fondo estás sancionando al sistema de la Reserva Federal. Claro, pero España tiene la capacidad de identificar o tiene la posibilidad de requerir información sobre el origen de los fondos que vienen de un Estado soberano. Sí. España sabe, digamos, quién saca el dinero de esa cuenta. Y esa cuenta ahora mismo se está empleando. Esa cuenta durante mucho tiempo se empleó para financiar a la Embajada de España en Venezuela. Ahora mismo esa cuenta se utiliza fundamentalmente por instituciones multilaterales. ¿Cómo puede financiar una cuenta de Venezuela en el Banco Central Español? Una cuenta, te quiero decir, a través de la cuenta en el Banco Central de España, en el Banco de España, el Ministerio de Asuntos Exteriores canalizaba dinero que luego la Embajada de España en Caracas retiraba de la cuenta exactamente homóloga. De la cuenta homóloga del Banco Central de Venezuela. Es decir, era eso, vamos. Ahora mismo, por lo que yo sé, la cuenta se está utilizando fundamentalmente por instituciones internacionales, instituciones multilaterales, que todos las conocemos. No puedo decir sus nombres, pero son todas conocidas y muy respetables, digamos, también por organizaciones no gubernamentales, precisamente porque es una de las pocas formas a través de las cuales ellos pueden financiar sus operaciones en Venezuela. Es decir, por decir un hipotético, estamos hablando de ACNUR o de UNICEF o de... Pero hay muy pocas que hoy sigan trabajando en Venezuela. Sí, hay muy pocas que sigan trabajando. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo ya no tiene operaciones en Venezuela. No, desde luego, hay muy pocas que siguen trabajando en Venezuela. Como todos sabemos, la presencia se ha reducido al mínimo. Incluso, bueno, Naciones Unidas tiene pues, unos representantes, observadores, no me acuerdo muy bien cómo era la definición. Es decir, es muy poco. Y las transacciones que se llevan a cabo son, en general no, son minúsculas, por lo que yo sé. Es decir, son de unos pocos miles de dólares, cosas así. Es decir, a través de esa cuenta el chavismo o el madurismo no se financia. Dice el artículo de Bloomberg que hay 3 motivos por los cuales Estados Unidos querría poner presión a España, lo que demuestra que hay una cierta insatisfacción por parte de algunos altos funcionarios con decisiones del gobierno español. Una, que el gobierno de Pedro Sánchez estaría impidiendo nuevas sanciones, por ejemplo, de la Unión Europea al régimen de Maduro. 2, que la justicia española y el gobierno de España no están por la labor de la extradición de Hugo Carvajal, que es ese general que además fue director de inteligencia con Hugo Chávez y que conoce los entresijos de algunas actividades ilícitas de miembros del chavismo, entre otros. ¿Es la manera de presionar? A mí me parece que no, fundamentalmente en el segundo caso, es decir, en el caso de la extradición. En el caso, digamos, en el caso de que España estuviera, que esto ya no lo sé, impidiendo sanciones de de la Unión Europea a Venezuela, bueno, aquí ya entran otros canales diplomáticos y ahí ya no entro. Ahora bien, en la cuestión, digamos, de la extradición y en la cuestión de que si la justicia española coopera o no coopera, actuar de esta manera, a mí me parece que no es la manera adecuada y que tampoco necesariamente va a reportar buenos resultados a Estados Unidos. También hay quien dice que este es el equivalente de los 5.000 tropas para Colombia que John Bolton escribió en su cuaderno amarillo. Es decir, es como lanzar un globo, crear unas expectativas, vamos a obligar a cerrar esta cuenta. Si esta cuenta se cierra, Maduro ni lo va a notar. Esta cuenta, por lo que yo sé, precisamente va a organizaciones que no solo no tienen nada que ver con Maduro, sino que tienden a molestar a Maduro, según yo sé. ¿A qué te refieres? Bueno, pues digamos, instituciones internacionales que monitorizan la situación en Venezuela, en general no son excesivamente del agrado de Nicolás Maduro. O sea que Estados Unidos, si se cierra esa cuenta, le estaría acabando haciendo un favor a Maduro. Es posible. O sea, en función de la información que yo manejo, que no estoy diciendo que sea absolutamente... O sea, estoy hablando en función de lo que me han contado, de mis fuentes, etcétera. No,
Pero vamos, por lo que yo sé, esto es una cuestión extremadamente simbólica y que afectaría pues, a instituciones internacionales, como tú has mencionado, que no, digamos que son independientes de Maduro, con lo cual para Maduro no son buenas, porque para Maduro lo que sea independiente de él no es bueno. Hay que reconocer que el titular sí es llamativo, que Estados Unidos esté estudiando sancionar a España. Solo esta concatenación de palabras sí llaman la atención y generan una sorpresa inmediata para quien está en la geopolítica, ¿no? y quien conozca las relaciones entre Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos tiene una base militar en España, que cuentan con trabajos conjuntos en las actividades al norte de África para la lucha contra el terrorismo yihadista, etcétera, etcétera. Te pido tu interpretación como corresponsal y analista. Cuando se filtra esto, ¿qué se está buscando? Bueno, yo creo que lo que se está buscando, digamos, es tener un impacto en la opinión pública. Aparte que, como tú comentas, la propia noticia de Bloomberg es un poco confusa, porque en el titular dice estudia, impone sanciones. Después, una vez que lees la noticia, bueno, hay altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos que quieren imponer sanciones, pero digamos, no es que haya una decisión y se esté estudiando, ¿no? Puede decirse que hay un debate interno. Como tú comentabas, España además es un aliado de Estados Unidos. Estados Unidos tiene no una, sino dos bases en España, una de ellas con infantería de marina preparada para intervenir en cualquier momento en el norte de África y la otra para barcos del escudo antimisiles. Y yo creo que con esto lo que se está lanzando también es en gran medida un mensaje a la opinión pública estadounidense y a la opinión pública venezolana y al exilio de Venezuela, que tiene un peso importante en Estados Unidos y un peso importante en Florida en las elecciones de 2020. Termino. Si no fuera Pedro Sánchez, es decir, el Partido Socialista, quien estuviese en el gobierno de España hoy, y fuera algún gobierno de centro-derecha o de derecha, ¿crees que esta noticia se hubiese producido, se hubiese filtrado? Esa es una pregunta muy buena e imposible de responder. Es decir, hace poco, por ejemplo, para que tú la respondas. Hace poco, por ejemplo, en la Asamblea General de la ONU, Pedro Sánchez criticó indirectamente mucho a Estados Unidos y a Donald Trump por su política energética, fundamentalmente, pero por otras cosas también. Pedro Sánchez se ha alineado, sin mencionar a Trump, pero indirectamente, de manera muy clara, opuesta a Donald Trump. No sé si hubiera un partido de otro signo en el poder, si esto se podría llevar a cabo, o a lo mejor un partido de otro signo en el poder simplemente lo que diría sería, bueno, pues esta cuenta que ha funcionado por motivos, digamos, que tradicionalmente siempre ha existido, ahora se cierra. La opinión de Pablo Pardo, es el periodista corresponsal del diario El Mundo de Madrid en Washington. Pablo, gracias. Feliz noche. A vosotros. Vamos a la pausa, ya regresamos. Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, también Haití, Venezuela, Panamá y así otros países de la región. Están siendo estos últimos meses momentos de inestabilidad en las calles de muchas ciudades de América Latina. Y todas ellas coinciden en un malestar de los ciudadanos. Malestar que tiene diversos orígenes, pero hay uno que coincide en casi todas esas manifestaciones de protesta, y es la disconformidad de los ciudadanos latinoamericanos con las políticas de sus gobiernos, que, al juicio de la mayoría de esos ciudadanos que protestan, no han conseguido dar respuesta a las aspiraciones y a las necesidades, a lo que los gobiernos tenían que haberles ofrecido y no les ofrecieron, y que se tenía que derivar de esa llamada época dorada de América Latina. Esa época en la que el precio de las commodities estaba alto y, por lo tanto, generaba cuantiosos ingresos a los gobiernos que tenían que ofrecer políticas para transformar los sistemas productivos y garantizar las políticas sociales. Hoy vemos cómo hay una inconformidad transversal. Esa inconformidad tiene sus raíces y también sus explicaciones, las que nos dio recientemente quien dirigió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, la CEPAL, el economista Isaac Cohen. Con él conversamos cómo ve la región y los retos que tienen enfrente. Isaac, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un placer, como siempre, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Vemos estos días esas protestas en las calles. En el caso de Chile, muy particularmente, ha llevado al gobierno de Sebastián Piñera a adoptar un paquete de medidas económicas de gran profundidad y gasto social. Precisamente lo hace para revertir una situación de protestas en las calles que surgen
precisamente por una serie de medidas que él quiso adoptar para recortar el gasto público. Es decir, podemos concluir que el gobierno de Piñera está intentando solucionar el problema de orden público creando un problema de finanzas en Chile. Bueno, hacer lo que debería haber hecho antes, porque no anticipó. Y yo creo que nadie anticipó. Hay quienes dicen que sí, que esto ya se sabía, que se venía, pero la verdad es que estas situaciones, tú lo dijiste muy bien, lo que tienen es un detonador muy específico. No es que ocurran porque sí, es que hay una medida que adopta un gobierno, que es una medida que la población considera insensible, que no tiene en cuenta de su situación, y eso genera una reacción. O sea, no es que aquí hay un cúmulo de situaciones que se están dando, hay un detonador, y el detonador generalmente lo causa una medida pues, de estas que no consideran cómo la población lo va a resentir. Por ejemplo, el incremento del precio del coste del transporte público. Efectivamente. Que parece una cosa muy pequeña, pero que supone la última gota que vierte el vaso. Y en Ecuador lo mismo, quitarle los subsidios a la gasolina, eso le genera al gobierno, que tenía una oposición fuerte, le genera una oposición del sector campesino, del sector indígena, y eso complica las cosas. En el caso de Argentina, la situación es probablemente mucho más frágil y más preocupante que la de Bolivia, la de Ecuador o la de Chile. ¿Por qué no hemos visto protestas en Argentina? Pero se expresa electoralmente, y eso es lo interesante en el caso argentino, porque la democracia argentina funciona, aunque a uno, pues yo creo que a veces se dice que el resultado puede no ser el esperado, pero en este caso es una sorpresa el retorno. Pero protestar en las calles, lo digo para matizar su comentario, sí. Protestar entra dentro de la normalidad democrática. Efectivamente. Bueno. O sea, en democracia se da la protesta y lo que pasa es que es el retorno al pasado. El retorno al peronismo es un retorno al pasado. Y entonces, de cualquier manera, tenemos la misma situación. En Brasil yo creo que la situación ha sido un poco mejor manejada y además no ha tenido una caída en el crecimiento tan grande y tiene margen el gobierno para tolerar. Pero están haciendo una reforma del sistema de pensiones que por ahí puede generar algún resentimiento. Para no irnos del detalle de la situación de las finanzas en Chile, ¿es responsable lo que ha hecho, al margen del intento de aplacar la ira de determinados grupos violentos en las calles, es responsable desde el punto de vista de las finanzas públicas revertir una decisión de recortar gasto público para, queriendo calmar las calles, aumentar ese gasto público? Para usar una expresión popular, Gustavo, sin querer reducir el debate a eso, pero después del trueno, Jesús María. O sea, lo que estamos viendo es una reacción de parte del gobierno que le estalla esta situación que no se esperaba, que no es la primera vez que pasa en Chile, por cierto, pero ese es otro asunto. Aquí lo que pasa es que... ¿Con esta virulencia y tan generalizado? Tal vez sí. En la historia reciente, en la democracia actual de Chile. Bueno, durante el régimen de la señora Bachelet hubo manifestaciones muy serias de los estudiantes, sobre todo. El tema ahí en ese caso era la educación. Era el costo de la educación que molestaba, digamos. Pero en este caso, pues se les ocurrió subir el precio de la tarifa del metro. Entonces eso genera una reacción. Y a veces declaraciones un poco, como dijera yo, del estilo de María Antonieta, diciendo, por ejemplo, bueno, si les parece muy caro el metro, ¿por qué no lo toman más temprano cuando es más barato? Ese tipo de declaración irrita, molesta. ¿Quién dijo eso? Parece que un ministro recomendó que si no les gustaba la tarifa más cara, que se metieran al metro más temprano porque es más barato. Bueno, beneficio para unos, pero en el fondo desgaste para el resto. Isaac Cohen, economista, exdirector de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, la CEPAL. Gracias por estar con nosotros. Placer, como siempre. Es un gusto siempre aprender escuchándole. Vamos a la pausa. Esto es... Gracias por seguir con nosotros en esta edición especial de Cuestión de Poder. El cambio de siglo, la entrada de América Latina y el Caribe al siglo XXI, llegó acompañada de lo que muchos llamaron la década dorada. Una década que tenía todo para ser prometedora para los países de América Latina y el Caribe. Pero que el resultado, tras 10 años de esas políticas expansivas de precio de commodities al alza, no dieron los resultados que hoy vemos que se transforma
ese malestar en protestas. Conversamos recientemente con Brian Winter. Winter es un analista afilado sobre la realidad económica y sociopolítica de la región que está al frente del proyecto America's Quarterly. Trabaja como vicepresidente de políticas del America's Society Council of the Americas. Con él conversamos, siguiendo la conversación que manteníamos antes con Isaac Cohen, sobre esa pérdida de oportunidad, esa pérdida de la década dorada de América Latina que no dio los resultados que muchos esperaban. ¿Por qué a pesar de todos estos elementos no se ha conseguido ese importante avance para América Latina este siglo XXI, al menos en lo que llevamos de él? Bueno, se habla mucho de los ismos en América Latina en estos momentos. Algunos le echan la culpa al socialismo, otros lo echan al neoliberalismo, pero lo que vimos en este estudio es que la culpa es de la falta de inversión. Durante la década buena, que era la década del 2000, la fiesta, digamos, la región vivía un boom de consumo, pero desafortunadamente no se invertía en las cantidades que se debía, y ahora estamos viviendo un poco la resaca de esa fiesta, de este periodo. Esta década, América Latina solo ha crecido en promedio un 2.2%, que es un poco más de la mitad de lo que ha crecido la economía mundial. Y la culpa la tiene esa falta de inversión, que podría haber mejorado la productividad a través de inversiones en infraestructura, educación y otras cosas que son la esencia del crecimiento económico. ¿Y quién es el responsable de esa falta de inversión? ¿Solo los gobiernos? No, no son solo los gobiernos. O sea, los gobiernos tienen la obligación de invertir, y ellos seguramente tienen una parte importante de la culpa, pero no toda la culpa. Lo que hemos visto es que en general en la región se ha preferido gastar el dinero en bienes de consumo en vez de, por ejemplo, invertir en colegios para los niños o otras cosas que podrían, en fin, una inversión para mejorar la vida a largo plazo. Eso no es por falta de racionalidad. O sea, los gobiernos también tienen la obligación de mejorar los climas de inversión. Mucha gente no invierte en el futuro básicamente porque no confían en lo que van a hacer o el gobierno actual o un gobierno a futuro. Entonces, el clima de inversión también tiene que mejorar, y mucho. En la última década, si alguna noticia ha afectado de manera sistemática a gran parte de las naciones latinoamericanas, es la corrupción. El escándalo de Odebrecht probablemente es el ejemplo más claro. ¿Cuán importante es esa corrupción en este lastre de no haber conseguido esos objetivos de este siglo XXI? No, la corrupción seguramente es parte de esta historia del crecimiento lento de la última década. Hemos visto que cantidades masivas de dinero han sido desviadas básicamente para el bolsillo de muchos políticos y también para muchos empresarios también. Pero yo también diría que siempre hubo corrupción, no solo en América Latina, sino en otras regiones del mundo. Y no creo que explique todo el problema. Me parece que hay porque las cantidades de dinero que se han robado son grandes, pero no explican, por ejemplo, que América Latina solo pierde para África, o sea, solo le gana a África subsahariana en las regiones del mundo que menos invierten. América Latina solo invierte, por ejemplo, la mitad más o menos de lo que invierten los países asiáticos. ¿Cuáles son, a su juicio, los grandes retos que hoy tiene América Latina? Bueno, el Fondo Monetario Internacional hizo un estudio el año pasado sobre los desafíos para la inversión en América Latina. Y hay buenas noticias, porque lo que encontraron es que los grandes obstáculos son la burocracia, la falta de eficiencia en el gasto público, también el tema de la corrupción. Y hemos visto en algunos países, especialmente Brasil,
Argentina, a pesar de sus problemas fiscales, que hay gobiernos que parecen reconocer la dimensión del problema y la importancia de resolverlo. Brasil, por ejemplo, en los últimos 3 años ha hecho una serie de reformas a la llamada microeconomía para tratar de reducir la burocracia y agilizar un poco la inversión. ¿Cree usted que la región está preparada para asumirlos? No, mira, hay mucho trabajo por hacer todavía. La inversión ha sido bastante estancada en los últimos años y hemos visto, por ejemplo, que entre las agencias calificadoras, que todas tienen un rating o negativo o neutral sobre los 10 principales economías de la región de América Latina en este momento. Entonces, hay trabajo por hacer. Hemos visto, especialmente en los últimos meses, en Brasil, México y Argentina, que son las 3 economías principales de la región, una creciente desconfianza entre el sector empresarial, que es en general la gente que tiene que invertir para cambiar un poco este cuadro. Uno de los retos que hoy tiene América Latina es el futuro de sus sociedades y particularmente de las pensiones. Las sociedades se envejecen, ¿el futuro de las pensiones está en riesgo? América Latina ha vivido un bonus demográfico en los últimos 20 y 30 años, con cada vez más gente entrando al mercado laboral y sin tener una parcela importante de gente de mayor de edad para cuidar. Ese periodo está acabando y muchos han expresado el miedo de que América Latina se quede vieja antes de poderse rica. Las economías tienen que crecer en los próximos 10 años porque si no, ya a partir del 2028, 2030, más o menos, ese periodo del bonus demográfico va a terminar. También por eso son necesarias las reformas a los sistemas de pensiones, como tú dices. Hemos visto que Brasil, por ejemplo, está en este momento debatiendo una reforma. En Argentina también se habla de la necesidad de reformarlo. Tenemos que reconocer que esas reformas son difíciles en todo el mundo. Si miramos el caso de Rusia, por ejemplo, Vladimir Putin, a pesar de todo el poder que él tiene, en un sistema bastante autocrático, inclusive a él le ha costado hacerlo. Muy difícil hacerlo en países democráticos, pero hay un esfuerzo que está siendo hecho en este momento en algunos países. Cuando decimos muy difícil, ¿está usted diciendo que los pensionistas se tienen que preparar para cobrar menos? Y tal vez, o tal vez no cobrar menos, pero trabajar un poco más. Si tomamos el caso de Brasil, por ejemplo, es un país donde el promedio de edad de jubilarse es tan solo 52 años. Eso no es sustentable en un país donde se vive ahora hasta los 76 años, si no me engaño. Esto es producto de un proceso positivo, que es la mejora en los sistemas de salud y calidad de vida, pero ningún país del mundo puede apoyar ese sistema, mucho menos un país con los problemas económicos como los que tiene Brasil. Y otros países de América Latina tal vez no tengan tanta generosidad, hay muchas variaciones entre países, pero el problema en la región y en todo el mundo es el mismo, que la gente está viviendo más tiempo y los sistemas todavía son diseñados para una población que no vivía tantos años. Termino preguntándole por el principal problema que hoy tiene América Latina, que es la situación en Venezuela. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está sucediendo y el desarrollo de los últimos acontecimientos desde el punto de vista político y económico? Bueno, la situación en Venezuela obviamente desastrosa en todos los sentidos, en el sentido político, económico y humanitario. Todos sufrimos y sentimos una gran simpatía por el pueblo venezolano.
Yo, la verdad que no he estado tan optimista sobre las posibilidades de cambio en los próximos meses. Creo que el gobierno de Nicolás Maduro ha mostrado que tiene todavía los mecanismos de controlar una parte importante del Estado. Pero veremos. También tenemos que tomar en cuenta que estos cambios no se mueven a los tiempos de Twitter, por ejemplo, y la comunidad internacional va a seguir tratando de ayudar al Juan Guaidó. Las opiniones de Brian Winter, como antes las de Isaac Cohen o las de quienes nos acompañaron también al principio del programa para analizar la situación en Venezuela. Ha sido una edición especial de Cuestión de Poder. Esperamos que hayan aprendido como lo hicimos nosotros de nuestros invitados en esta edición especial. Que tengan una feliz noche.